Bienvenidos. El presidente Daniel Noboa ha anticipado, revelado y sustentado, más allá de los análisis inmediatos que han abundado sobre su cadena en los 2 días recientes respecto a esa presentación del lunes pasado, muchos hechos que van más allá o superan lo que se ha hurgado. En lo tratado por él se ha descubierto, a mi juicio, mucho más, que su distanciamiento del correísmo es irreversible, que la vicepresidenta se irá sola, que hay partidos políticos vinculados con narcos, no uno, varios, que apoya a la fiscal con lo que corresponde y pretende instaurar él una nueva política usando muchos de los ardides de la vieja política. En lo formal vi a un Daniel Noboa distinto, vivaz, elocuente, seguro, mordaz, aunque impreciso en varios datos. Pero más allá de eso, ¿qué revela la intervención del presidente en medios que no eran de su preferencia? Eso nos proponemos responder en los próximos 60 minutos con Rafael Cuesta Caputi, periodista, y César Febres Cordero Loyola, analista político. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Hay tanto que hablar con los dos invitados que lo mejor es comenzar enseguida, porque como siempre el programa se nos va a quedar corto. Rafael, bienvenido. Tu primera impresión, abuelo de pájaro, de la intervención del presidente, para luego ir desagregando algunos aspectos. Carlos, buenas noches. Siempre he creído, César, siempre he creído que mientras más comunicación hay es mejor. El país necesita información de todo tipo y los gobiernos últimamente se han caracterizado por no dar información. Entonces, si nos viene una información de primera mano de parte del presidente de la República, bienvenida. Y en su cadena de 200 radios o ni sé cuántas radios, nos dio bastante información. Me haces reír. Nos dio bastante información. Okay. Me disgusta que la gente se quede en las formas y vea solamente las formas. No que el periodista no hizo las preguntas, que por qué estaba la secretaria de Comunicación, que por qué estaba el ministro. No importa. Lo importante es la comunicación. Ya, el primer valor. Y eso es lo que yo sí quiero analizar. ¿Y qué clase de información es la que dio? Bueno, habló sobre la delincuencia, dio cifras que parecerían verdad, habló sobre el tema del Banco del Pacífico, habló sobre el tema de la corrupción, habló sobre todo lo que tú has dicho en la introducción. ¿Eran temas trascendentes? Sí. ¿Soslayó sí alguno del cual se esperaba definiciones? Sí. ¿Cuál? Sí, después te lo digo. ¿Ya? A tu juicio, en cambio, de lo trascendente que trató, ¿qué fue lo más importante? El tema de la vicepresidenta no lo dejó claro y fue muy trascendente porque para mí queda claro que la pelea sigue y que él, de cualquier manera, sin importarle las formas, aunque aseguró que será dentro de la Constitución, y esa frasecita me gusta, que diga, será dentro de la Constitución, ella se irá solita, dijo. ¿Cómo sabe que se va a ir solita? Si ella ha dicho que no se va a ir solita. Es evidente que ahí hay un arreglo. ¿O un arreglo o un chantaje? El chantaje podría ser parte del arreglo. Mira, chantajear a alguien, arreglar con alguien con un chantaje. Esto te tengo, esto te sé. Así que no causes más daño o la dañada vas a ser tú. Si esto te tengo, te lo tengo que sacar. No tengo que estarle diciendo esto te tengo, ándate para no sacarlo. Tú has estado en política, tú sabes que eso no funciona así en política. ¿Qué quieres que ahora que se haga como los del Vaticano? No, pero que sea transparente. Ok. César Febres Cordero Loyola, igual, tu primer examen de esa intervención. Bueno, Noboa ciertamente más distendido que en otras ocasiones,
pero comparto la preocupación de Rafael, que es un placer compartir la mesa con él. El presidente en su contenido deja todavía demasiadas dudas, a momentos incluso parece que se contradice. Los datos otra vez contrastados del chequeo de lupa media, muchos han tenido una calificación de errados, y la participación, yo creo importante señalar, de la Secretaría de Comunicación y el Ministro de Gobierno, dan mucho que desear. Me pareció bastante inapropiada, de hecho. ¿Qué de cada uno fue inapropiado? De la Secretaría de Comunicación, tratar de ponerse en el rol de entrevistadora, haciendo incluso puntualizaciones equivocadas. La Corte Interamericana de Justicia no existe. Y yo creo que estaba confundiendo una decisión sobre el pedido de medidas cautelares o preliminares de México ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, a la que no le dieron paso, con que se le haya dado la razón al Ecuador, que no tiene nada que ver. Si va a puntualizar de una forma equivocada, por lo menos que diga datos correctos, y no los tenía. Y qué equivocado en lo del ministro de Gobierno, respecto a cuyo rol tú escribiste un artículo lapidario en Expreso. Bueno, yo considero que el ministro de Gobierno debería expresarse más. Debería no solamente ejercer vocería, sino demostrar su liderazgo a la hora de cumplir con el rol de ministro de Gobierno, que es resolver las tensiones con los otros actores sociales y políticos. Si va a aparecer en un medio de esa forma al lado del presidente, debería hablar más, si no, no debería acudir a esos espacios. Rafael destacó algo bueno en la intervención del presidente, el hecho de que dio información y la diversidad y cantidad que dio, aunque cuestiona algunas de ellas. ¿Tú no le encuentras nada positivo? Yo veo difícil encontrar algo positivo fuera de, como digo, ver a un presidente que quizás está un poco más cómodo en un espacio mediático. Ok. Les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook y en YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TV o 709, si ahí prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta, 9, solo en Manaví. En DirecTV ese es 194. Cuidado, se confunde. Además, gracias a RTV estamos en todas las cableras: DirecTV Canal 177, CNT Canal 12, TV Cable Canal 69, Claro TV Canal 30, Cable Unión Canal 9. Y el número aproximado de hogares que nos observan a esta hora en estas cableras es alrededor de 40.000. Carlos. en radio nos siguen por 101.3 FM Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, 89.3 FM Candela con K, en Puerto Viejo, para todo Manaví. También 89.3 FM en Riobamba, pero se llama La Bonita del centro del país, es otra emisora. Llega Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. María Clara. El presidente Daniel Noboa Ancín inició su cadena radial que tuvo como matriz Radio Sucre, definiéndose como el jefe de Estado que emprendió la guerra. A mí me ha tocado irme a la guerra contra los narcos. Sí. Varios partidos políticos estaban en contubernio con los narcos. A mí me ha tocado luchar contra la impunidad. Se ve en la Asamblea que están tratando de darle impunidad a varios actores corruptos. Tanto así que era la desesperación por parar el Nuevo Ecuador, los llevó a retirar las firmas, algo que nunca antes había pasado, retirar las firmas de 3 ministros de la época de Lazo que dejaron la debacle económica para empezar a enjuiciar políticamente a mis ministros. Ok, primera cosa, él reivindica ser el que se ha ido a la guerra contra los narcos, como parte del tema de seguridad. ¿Es cierto? Le tocó, así como a Lazo le tocó vacunar, le tocó. ¿Por qué no lo hizo Lazo? Bueno, porque a él no le tocó. Ya el asunto era grave en esa época. Sí, él hizo una cantidad de estados de excepción. Comenzó con Moreno realmente, las revueltas en la cárcel, en las cárceles y todo esto. Con Lazo se agravó y a Noboa le ha tocado enfrentarlo. ¿Y la forma en que lo ha enfrentado pandemia, ¿no? ¿Es un mérito o es lo que le tocaba? ¿Es un mérito la forma en que lo ha enfrentado? Sí, sí es un mérito. Yo eso se lo doy a Noboa en que no ha tenido miedo y ha sido enérgico y ha sido firme en enfrentarlo. Yo ese punto sí se lo doy a Noboa. César, otros no, este sí. Tú citabas, en cambio, que hubo algunas imprecisiones y una de ellas fue en las muertes violentas, pero él dijo 20% se han reducido y tan solo son 17%. Y en lo demás, dijo que en general
estamos mejor que al principio. No que hay menos no que no hay secuestros, no que no hay vacunas, sino que hay menos de todo eso. ¿Es cierto primero? ¿Y se debe a él segundo? Bueno, para él electoralmente importa la perspectiva del ciudadano. Vamos a ver si realmente la gente considera que las cosas han mejorado y si este sentimiento se mantiene. Pero hay una realidad que no deja de ser importante, que no debemos dejar de tratar en estos espacios, ¿no? También hubo reducciones en general de la criminalidad en el gobierno de Guillermo Lasso. Un gobierno que sin duda fue mucho menos efectivo que este, menos activo que este, pero no podemos simplemente basarnos o contentarnos con un par de cifras. Yo siento que deberíamos atender la realidad de que mientras el gobierno se centra con cierto éxito en partes de Manabí y en Esmeraldas, en El Oro y en Durán, la situación continúa fuera de control. Hace poco murió un teniente político que fue funcionario de la SENADIN, apellido Jiménez, por ejemplo. Tenemos todavía a las áreas, a los cantones del sur del país con alta producción minera en manos de los narcos. Es decir, ¿tú esperas la misma proporción de contención, represión o control que en Manabí, que ya ha funcionado, aunque no podemos decir que está estabilizada en Esmeraldas, en todos los puntos calientes del país? No voy a exigir una solución que es imposible dar Yo en no he tan hecho pocos solución, meses. he hecho contención o una y mejora control. demasiado grande, pero tampoco puedo decir que nos podemos contentar con pequeños logros. Hay que darle más tiempo a las cosas. No creo que debemos hablar de un gran éxito o un gran fracaso en la seguridad. Lo que sí me preocupa es cuando nos dan señales de que no tienen el dominio de los datos, la ministra de Gobierno, el presidente de la República, la exministra Palencia, y me preocupa cuando el Plan Fénix les cuesta explicar de qué va, de qué trata. Hace un tiempo anunciaron una segunda fase. Siguieron hablando de la segunda fase, de sus objetivos, de qué consistía. Fue casi que un tiro al aire. Avancemos. Hicimos de paso un programa con la ministra del Interior, donde exploramos un poco más a fondo esto el domingo. Hay un siguiente punto que el presidente Noboa vincula con inseguridad. María Clara. En efecto, el presidente Daniel Noboa se afanó también en destacar cómo la mayoría correísta, sin excluir de esto a Henry Kronfle, estaban protegiendo a Rafael Correa. Hacen comisiones especiales, o sea, para fregar con lo uno, para fregar con lo otro. En cambio, nosotros solicitamos 2 veces, en un cambio de orden del día como ADN, solicitamos en la asamblea que se vote, en un cambio de orden del día, se vote para una comisión que analice las declaraciones de Correa que dicen que invadan el puerto de Guayaquil y bloqueen el comercio del Ecuador, diciéndole a los mexicanos que nos invadan. Así es. ¿Quién bloqueó 2 veces eso de ahí? El presidente de la Asamblea. El presidente de la Asamblea. Ha vuelto a ingresar una solicitud. Y seguiremos. En cada sesión solicitaremos, pero ahora el presidente de la Asamblea está protegiendo eso. Pero cuando es de fregar al presidente, hacen múltiples comisiones. Pero si un expresidente dice que invadan el Ecuador y bloqueen el puerto de Guayaquil, ahí no quieren dar paso. Esto de ahí se ve clarito, se ve clara la troncha. Lo que se ve claro, a juicio mío, es que él quiere asociar la imposibilidad de avanzar más en el combate a la inseguridad o al narcotráfico en lo que él llama protección que le dan al brazo político del crimen organizado en la Asamblea, aunque no lo identifica así, que es el correísmo, y a la descripción que hace él allí del papel que jugó Correa. Lo que él está haciendo es vincular la lucha contra la delincuencia. Los buenos somos nosotros que combatimos a la delincuencia, la hemos reducido en un 17-20%, lo cual ya es meritorio. En 6 meses reducir 17-20% es importante. Pero al principio fue 43. Y la gente lo reconoce. Bueno, cada vez va a ir bajando porque cada vez es más difícil y cada vez hay menos. Vamos a volver al nivel de antes. No, me refiero a que si tú vas acabando poco a poco con la delincuencia, los porcentajes de disminución van a ir también disminuyendo. No la vas acabando, estás acabando con las cabezas, es una que otra cuestión cosa. matemática, pero bueno. Ya. Pero él está vinculando eso. Nosotros somos los buenos que combatimos la delincuencia, ellos son los malos que protegen a los delincuentes. Él quiere dividir eso de ahí. ¿Okay? ¿No es correcto? Políticamente es correcto. ¿Qué ha demostrado? Pero en la realidad no significa nada para el país. ¿Qué ha demostrado esa mayoría? Específicamente el bloque correísta, sino eso. Sí. Proteger a los implicados. De acuerdo. Para mí todas estas comisiones de la Asamblea son ridículas, incluida esta. Comisión para analizar las declaraciones de... Me parece tan ridículo que la Asamblea pierda tiempo en eso cuando ya está pasado de tiempo con las preguntas de la consulta.
Es que no es cualquier cosa, César Febres Cordero Loyola, lo que dijo Rafael Correa. No lo dijo Son en los declaraciones políticas, Carlos. de un ex jefe de Son Estado. declaraciones políticas, en los de términos un en que la político. formuló cuando estábamos No en conflicto traición con como México. un delito, como quería decir la ministra de Trabajo. En un sentido moral y político, algo tremendamente irresponsable, Claro, algo y desagradable. condenable. Yo cuando recién me enteré como el resto del país, me enteré de eso y lo comenté en los días siguientes, pues la verdad yo estaba exaltado, pero a ver, Y no cambia entendamos- que la Asamblea se reúna y haga uno de tantos exhortos. No. Es decir, exhortamos al expresidente Rafael Correa a A que se mantener calle. a mantener la ponderación en temas que pueden comprometer la soberanía No, del porque Ecuador. ni siquiera están pidiendo un exhorto, la están quemando a Valentina Centeno, ¿ah? Porque por segunda vez la hacen pasar un mal rato, la hacen quedar mal ante sus colegas, pidiendo algo que la Constitución no permite. El control político es una lista Nadie muy pidió específica control de autoridades. Se pidió político. una Nadie pidió comisión para estudiar las fiscalización. Eso es declaraciones. control Analizar, Crear una analizar comisión las para analizar es declaraciones un del control expresidente. político. Es un control político. Es un control Ok, político. ¿saben qué? Recordemos lo que dijo Rafael Correa en sus términos sobre este tema en un momento tan crítico, que tampoco fueron aquellos que No evocó. estamos defendiendo a Correa, No, por si acaso, tranquilo, ¿no? y si lo defienden, denle nomás. No se sientan mal, tranquilo. no. No, yo siempre lo estaré atacando. por Estamos si dos acaso. contra uno. No, Bueno, tranquilo. No fue tampoco en los términos que dijo el presidente Daniel Noboa. Él no habló de invadir el Ecuador, pero las implicaciones de lo que dijo se prestaban para esa interpretación. En todo caso, está asusando al gobierno Sí, mexicano, sí. el cual es pana Sí, con eso López sí, Obrador. eso sí. Ok, óiganlo, Eso sí. óiganlo. Pero fácilmente México, la segunda economía latinoamericana de las dos economías más grandes del planeta, podría bloquear el puerto de Guayaquil, de donde entra y sale el 80% del comercio internacional y no hace quebrar en 2 meses, ¿no? Entonces lo que ha hecho este niño rico, que cree que el Ecuador es su hacienda bananera, un juguete nuevo, muchacho engreído, es poner en riesgo a todo el país y hacer algo sin precedente en la historia universal, sin mencionar. Ahí tienen. No cabía que se reúna la asamblea o que en el pleno ese sea un punto en el orden del día. Sí, Rafael Correa es un meme. Eso es un meme. ¿Lo dices en serio? Sí. O sea, cuando él dice cosas graves, hay que Es un- tomarlas en serio. Ya no se puede usar el término que es un payaso porque los payasos reclamaron que no los mezclen con los políticos, Ok. que tienen razón. Pero es tan ridículo, es tan absurdo, tan tonto lo que dice, desagradable cuando uno lo escucha por primera vez, que darle la importancia de formar una comisión para analizar las declaraciones me parece una Y aparte que exageración. no es gratis, ¿ah? Es cierto que este gobierno, y lo repito todo el tiempo, ha estado tomando una dirección más clara hacia el anticorreísmo, hacia ese espacio. Pero el tiempo, o los tiempos que usan para insistir en esta comisión, ¿son para qué? ¿Son por qué, más bien? Porque quieren decir, son selectivos. Se han bajado los juicios contra los ministros de Lazo y no aceptan el juicio contra Correa porque solamente quieren irse contra mí. Ya Pero vamos a ojo, ver esa parte. los Pero- juicios de los ministros de Lazo fueron puestos el fin de semana de la toma de la Embajada de México. Ya vamos a ir contra eso. O sobre eso, perdón. Lo que pasa, antes quería que precises, ¿a quién te refieres cuando dice hacen quedar mal a Valentina Centeno? El ¿Quiénes? oficialismo. ¿Quiénes en el oficialismo? Pues los que dan las órdenes y entre ellos el presidente. ¿Quiénes son los que dan las órdenes? Seguramente, o sea, la cabeza es el presidente ahí. Ok, ¿y pasan por quién que le da las órdenes a ella? Eso no está claro. ¿No es el ministro de Gobierno? Eso no está es el claro. viceministro Torres? Eso no lo sabemos, eso es lo interesante. ¿Cómo lo no puedes saber? sabemos. O sea, ¿cómo podemos saber si no somos parte del gobierno? Ahí son Obviamente no, pesados. no nos interesa, pero en todo caso, lo que dice César es correcto. Valentina responde a una decisión gubernamental de tomar determinada medida. Un Esa detalle determinada pequeñito medida es aquí, una equivocación. en el que ustedes no han reparado. Fíjense en los asuntos, entre comillas, secundarios por los que el gobierno combate a Correa. Un pedido que a ustedes inclusive les parece innecesario, aunque sea condenable su actitud. ¿Por qué el gobierno no se concentra en los problemas de fondo de Correa? ¿Por qué? No lo sé. ¿Tú? Aquí llamamos los problemas de fondo de Correa. ¿Corrupción? ¿Complicidad con el narcotráfico? ¿Pretensión de tomarse la justicia para echar abajo la Corte Nacional y deje sin efecto el caso Sobornos? ¿Reunirse con jueces en Ese Brasil punto para es ese lo más tipo de importante. cosas? Muchas de esas cosas las puede tomar la fiscalía. Otras vienen metidas en las investigaciones que se hacen sobre temas como el sector energético o los problemas de seguridad que generalmente abarcan Pero si varios ahora años es el anteriores. archienemigo, ¿por qué no lo toma el gobierno? Como que si no tuvieran cosas Porque de fondo. no le corresponde. Porque le corresponde a la justicia, a la fiscalía. Como
¿Lo verían como intromisión? Retomo lo de Valentina Centeno. Mandan a Valentina Centeno, que me parece una gran asambleísta y una chica muy preparada, una inteligente, capaz, a quemarse. Como cuando lo mandaron a Torres, a Esteban Torres, a decir que el Congreso quería tumbar al presidente. Voy más allá. Lo que quiero decir es que esto huele a que puede haber en algún momento una reconciliación, basándose en que los términos de la ofensa, de los ataques fueron secundarios. Mientras que si alguien va al fondo del tema, no hay reconciliación. Y no quieren ir al fondo del tema. Puede ser también que el presidente esté concentrado en otras cosas. Por ejemplo. ¿Ya? O sea, su pelea con el señor Goldbaum, o parte de lo que se concentran ahora los casos metástasis y pura, que no necesariamente tocan al correísmo, van por otro lado, su pelea con María Paula Romo. O sea, el presidente también tiene sus prioridades que debemos cuestionar. Yo no creo que esas sean prioridades del presidente. O sea, permíteme discrepar. O sea, yo pienso Para eso estamos. Yo pienso que el presidente sí tiene en su mente a todo lo que tú mencionas. Pero yo sinceramente creo, a lo mejor peco de ingenuo, sinceramente creo que las prioridades del presidente son la lucha contra la delincuencia, el tema de la economía, el tema del empleo. Yo sí creo que está preocupado de esas cosas. Ya, volvamos a Estoy convencido que está preocupado de esas cosas en primer lugar. Pero eso no quiere decir que se va a olvidar de los otros temas. Pero yo no creo que esté concentrado en lo que le pase a su ex suegro o en lo que le pase a la señorita Romo. Señores, creo que está concentrado en lo que le pasa al país. El programa Quiero creer eso. Esta noche debería durar 2 horas. Debería durar 2 horas. Yo estoy fascinado escuchándolos. Más aún revolviéndome de rabia algunas cosas que dicen, porque los invito para discrepar. Y nos ven más y nos escuchan más. Me vas a decir por todo lo que tú nombras, son más que la cadena del presidente. Me vas a decir a mí. Hay un elemento más aquí en el tema de seguridad que no quiero dejar pasar por alto. En efecto, la seguridad ha sido un tema recurrente para el presidente de la República y no fue la excepción en la cadena radial en Radio Sucre del día lunes. En sus acusaciones fue demasiado lejos respecto a los cuestionamientos para construir la nueva cárcel. Están cuestionando al SNAI porque le han adjudicado una empresa china. Seguramente. ¿Quién cree que es? La Iglesia Católica. Son los mismos narcos, pues, que quieren parar esa cárcel. El nuncio no lo veo que está en contra de la cárcel. Así es. ¿Quién está en contra de la cárcel? Ellos mismos. La famosa Comisión Nacional Anticorrupción. Imagínense, pues, o sea, ¿cuándo ha funcionado? Deme casos cuándo ha funcionado eso. Denunciólogos. Pero por supuesto, quieren parar una cárcel. ¿Quién se beneficia si es que paran una cárcel? Los criminales, pues. Para mí hay uno de los desatinos más graves en la cadena. Confundía a la Comisión Nacional Anticorrupción con los defensores de los narcos. A mí me parece que la objeción están haciendo contra la cárcel de Santanera porque era una zona con algún tipo de protección ambiental, es secundaria, con relación a la importancia que va a tener, pero ¿se confundió el presidente con la CNA? Sí, yo creo que se confundió. ¿La que preside Germán Rodas? Sí. En la que estuvo antes Sí. Jorge Rodríguez Torres. La que ha puesto denuncia por todo. La que comenzó por con todo. Ramiro Larrea, no por todo. La que pone denuncia por todo. Hay una que pone denuncia. Que esa no es la que pone denuncia por todo. No, esta no. Ok. Más allá del entonces se respeto, confundió de comisión. Claro, estoy diciendo que se confundió de comisión. Okay. Más allá del respeto que podemos tener a ciertos miembros pasados y presentes muy distinguidos de esa comisión, es parte de estas fuerzas vivas del Ecuador que son vivos con un pie en otra vida. ¿Ya? O sea, caducos y como queramos, pero es verdad, se excedió. Terroristas, narcos, no son. Y me preocupa que el presidente les dé ese calificativo. Copiando una de las taras y mañas del presidente Lazo. Qué bueno. A todo el mundo que se pone en contra mía es un narco. Ese cuento se gasta rápido, incluso con el escenario de guerra, incluso con la guerra entre comillas, la popularidad del presidente. A pesar de todo eso, eso puede desgastarse rápido. Qué bueno que lo advierten porque si alguna disculpa, y es de caballeros, hacer lo que honra al que lo hace, lo que lo reconoce, es admitir que ahí hubo un mérito, si se quiere un gazapo o un lapsus, y presentarles unas disculpas. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente corte, la presentación de Daniel Noboa desde una perspectiva distinta con la opinión de Álvaro Rosero. La cadena radial del presidente Noboa lo descubrió claro y convencido de sus metas, sin un equipo homogéneo para conseguirlas. Su mayor fortaleza aún está en la dispersión y desprestigio de sus rivales.
Vamos a entrar aquí en una parte comunicacional que le interesaba como buen periodista a Rafael Cuesta, pero antes les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Solo que el reprise es 48 horas después y a las 6 de la mañana. 100.000 vistas en streaming mensual, 4.000 diarias aproximadamente, solo en ese medio. El periódico digital Ecuador en Vivo lo reproduce como resumen en su portal de noticias y página principal apenas concluye. Y en el oriente estamos por Nina Radio, 104.7 FM, desde Puyo, pero también lo pone el programa al día siguiente, 13 horas. María Clara Triviño Martínez. Tras considerar positiva la presentación de Daniel Noboa en su cadena radial, Álvaro Rosero, en entrevista para Del Día a la Noche, destacó sobre todo su estilo comunicacional, al darle importancia a medios que había desdeñado por concentrarse en lo digital. El jefe de Estado. No, positiva al final, porque desde la perspectiva de los medios de comunicación tradicionales, que principalmente están representados por periodistas como tú, por radiodifusores, por gente de medios que tradicionalmente se ha dedicado a esta actividad, creo que vemos bien el hecho de que el presidente utiliza nuestros canales también para llegar a la gente que consume nuestros medios. Eso en principio yo lo veo muy positivo, porque realmente reducir todo a lo que genera el espectro de las redes sociales me parece que va a tener un techo, y ese techo evidentemente, tal vez según las cifras de las encuestas, ya lo estamos viendo, y es una necesidad que tiene el gobierno. Ya criticó el rol del ministro de Gobierno, la secretaria de Comunicación aquí, y dijo por qué César Febres Cordero Loyola, mientras que cuando estábamos fuera de cámaras, Rafael Cuesta, en cambio, decía que a él le preocupa poco el formato. ¿Por qué? Si algunos han dicho que no se cuestiona, no se critica, no se aprieta, no se, no diría agrede, interpela al presidente, y por esa vía pierde credibilidad la cadena. Se trata de obtener información. Es como, ¿qué nos gusta? ¿El yogo bonito o los goles? A mí me interesa la información. Que el formato no fue de mi gusto. No fue de mi gusto. Me pareció chévere al principio las pantallas, la división, ver ahí todo. Pero es una cadena radial. ¿Tú recuerdas cuando una cadena radial? 2 canales o 3 canales. Con 4 nuestros periodistas en vivo. Y Rodrigo Borja hacía lo mismo, Félix Cordero hacía lo mismo. Sí. ¿Por qué no un formato igual, manteniendo el anfitrión y la matriz? Porque no son ellos. Y yo creo que ninguno de los presidentes, los últimos presidentes, han tenido el talante de esos presidentes. Ninguno de ellos ha sido lo académico que ha sido los que acabas de mencionar. César, tú no vivías cuando pasaba esto que citábamos. Eran bibliotecas. Félix Cordero era un lector de primera. Okay. Borja es una academia. Y Osvaldo Hurtado ni hablar. ¿Qué hay atrás de esta incursión de repente de él en radio, 220 y más radios, cuando su preferencia había sido lo digital, TikTok, Instagram? La propia Secretaría de Comunicación decía que estaban tratando de volver a estos espacios radiales y repetirlo en el futuro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Para llegar a otro segmento de la ciudadanía, claro. Pero también porque se integra. Las radios tienen cámaras, puedes sacar píldoras y luego de eso puedes hacer un montón de contenido en TikTok. No podemos divorciar lo que se hace ahí de lo que ellos utilizarán después. Pero llegan a un montón de gente que no estaban llegando solo en medios digitales. Y mientras tanto, llegan a radio, llegan a un montón de gente. Cuando el presidente empieza a hacer eso, interesantemente, Henry Croftland empieza a imitar el modo tiktokero, ¿no? Ya ha lanzado un par de contenidos cortos respondiendo a las mentiras del gobierno. Me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena. No me molesta, me da vergüenza ajena. ¿De qué te da vergüenza ajena? De ver a este señor haciendo eso. ¿Por qué? Porque me da vergüenza ajena. No es para nuestra edad. No. Las formas no me importan. Tampoco es para mi edad. Las formas no me... Tú tampoco harías eso en TikTok. No de esa forma. Es cringe, como dice. Las formas no me importan. Me importa es el mensaje que da. Esa forma. Cronfle está dando un mensaje ridículo. Pero es que bueno, que yo no puedo esperar más de la Asamblea. Para mí la Asamblea, con sus honrosas excepciones, está haciendo un papel ridículo. Ya vamos a eso. María Clara, recuerdo que me dijo que tiene inquietud relativa a este tema, que la hará en sus preguntas finales, y según lo que ustedes respondan, espero retomar eso.
Aparte de ser evidentemente, antes? No, aparte de ser evidentemente talentosos y carismáticos, mis invitados son muy divertidos y existe, como ustedes podrán notar, una cordial relación conmigo o mía con ellos que facilita este intercambio. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, más análisis sobre lo que revela la cadena radial del presidente Noboa. La cadena radial del presidente Noboa lo descubrió claro y convencido de sus metas, sin un equipo homogéneo para conseguirlas. Su mayor fortaleza aún está en la dispersión y desprestigio de sus rivales. Estamos de regreso y les recordamos que en Ecuador la señal de Macro Digital Televisión la podemos ver por los siguientes cableoperadores. CNT Play para todo Ecuador y Galápagos. 11 Play de igual manera para todo Ecuador y Galápagos. Colorados Visión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Supercable Macará en la provincia de Loja. Vallevisión Play en la ciudad de Quito. Y en Estados Unidos nos puede ver a través de Roku. Se conectan alrededor de 12 a 15.000 hogares por esta plataforma. Y retomando el tema que nos reúne esta noche, veremos que el retirar las firmas para enjuiciar a 3 funcionarios del gobierno de Lasso, para dar prioridad en cambio a los juicios de la ministra de Relaciones Exteriores y la ministra del Interior, fue descrito por el presidente Daniel Noboa como una movida de actores corruptos. Así lo definió en Radio Sucre. Varios actores corruptos, tanto así que era la desesperación por parar el Nuevo Ecuador, los llevó a retirar las firmas, algo que nunca antes había pasado, retirar las firmas de 3 ministros de la época de Lasso que dejaron la debacle económica para empezar a enjuiciar políticamente a mis ministros. Pero cuando es de fregar al presidente, hacen múltiples comisiones. Pero si un expresidente dice que invadan el Ecuador y bloqueen el puerto de Guayaquil, ahí no quieren dar paso. Esto de ahí se ve clarito, se ve clara la troncha. Se olvidaron del gobierno de Lasso, retiraron las firmas del ministro de Economía, del secretario de Administración Pública y la del Cenecit para empezar a molestar a una mujer valiente como es Gabriela Sommerfeld. Así es. Canciller, que defendió la soberanía del Ecuador y defendió al país, y logramos pues sacar de ahí a Glass y está en la roca donde debería estar. César, aquí está lo que te mencionaba que tú querías tratar hace un rato e íbamos a poner después. Esto de los juicios políticos a los exministros de Lasso. ¿Recordabas quién los puso ahí y por qué? A ver, estamos hablando del juicio al exsecretario de Administración, señor Sebastián Corral, al exministro de Economía y Finanzas, Pablo Rosemena. El tercer juicio se me escapa en este momento de la memoria. ¿La del Cenecit? Es correcto. ¿Ya? Fueron planteados con una intención distinta a la de fiscalizar. Fueron planteados el fin de semana del asalto en la Embajada de México. ¿Ya? De hecho, no está muy claro porque los comunicados que se emitieron, los documentos que salieron en esas fechas, hablaban de que se presentaron juicios el día anterior, el mismo día y el día siguiente. Lo que pone uno a pensar que incluso algunos de la bancada oficialista hasta sabían lo que iba a pasar. Yo no digo que no sea importante seguirle procesos políticos a ellos, más allá de decir si deberían censurarlos o no. Pero el gobierno no puede reclamar que se está obstruyendo el trabajo de fiscalización. Y más bien, el presidente Noboa fue explícito al decir que hay un acuerdo entre Lasso, Correa y Nebot. ¿Usted, Carlos, cree que es posible? Pero es que yo le pregunto a usted, ¿que hay un acuerdo entre Lasso, Correa y Nebot? Yo lo creí imposible, pero eso quisieron hacer al principio del gobierno de Guillermo Lasso. Y por eso mi crítica y oposición de ese entonces, felizmente Guillermo Lasso desistió en algo que dicen que fue incumplir su palabra. Sí, con esa alianza sí, pero con el pueblo que votó por él no. Pero vamos a un tema que, según quien lo... ¿Pero puedo meter cuchara? Pero claro, dale. A ver, yo en esto yo sí le doy la razón al presidente de la República. ¿A cuál? A Daniel Noboa. Le doy la razón al presidente. No existe esto de retirar las firmas. Una vez que un juicio político pasa por el CAL y es aprobado por el CAL, la Comisión de Fiscalización tiene que darle el trámite correspondiente hasta su final. ¿Están haciendo algo ilegal en la Asamblea? Por supuesto. Pero por supuesto, y no solo eso. Y eso, por lo tanto, podría invalidar los juicios políticos a la canciller, al ministro del Interior. La canciller está bien que sea enjuiciada. La Asamblea tiene todo el derecho de seguir un juicio político a la canciller por el tema de México. Tiene que hacerlo. No hay ningún problema.
pero en el no orden violen que las toque. leyes en el orden Ok. que toque. No puede ser posible. Yo no creo que haya un acuerdo entre Lazo, Correa y Nebot. No, definitivamente no. Pero hay una conveniencia o una conveniente coincidencia, en este caso, de salvar a estas 3 personas que necesitaban, con razón o sin razón, inútil o no inútil, tenían que ir a pasar por un proceso de juicio político y han sido salvados. Disculpa que haya omitido tu opinión en esta parte. No tenía claro que tú querías hablar. Y tú haces muy bien. Si no te dan la palabra, te la tomas. Rafael Cuesta tenía un programa en TC Televisión muy celebrado, que fue pionero en cosas que se hicieron después en este país. Se llamaba Libertad de Expresión. Tú no nacías cuando él hacía eso. María Clara. Con frecuencia. María Clara. Ahora tenemos un extracto del programa del día a la noche donde Andrés Páez, al referirse a la intervención del presidente, ha reiterado su opinión que se viralizó en TikTok. El hecho de impedir que el correísmo vuelva, porque eso es lo que está en juego aquí, pues si el correísmo vuelve, nunca más se irá. El enemigo mayor del Ecuador, que es el correísmo, tiene entre un 20 y 25% de una votación fija, permanente, inamovible, absolutamente fanatizada, que no entiende ningún tipo de razonamiento y que es el último estadio de adhesión que le queda al correísmo. Ellos con ese 20-25% prácticamente están asegurando una opción de estar en segunda vuelta. Por el otro lado, el presidente de la República tiene algo más del 53% de intención de voto según unas encuestas, otras le dan menos, pero a fin de cuentas es el que mayor intención de votos tiene. Hay un desgaste natural del poder que hace que sus cifras vayan variando, pero sin duda quien puede encabezar una cruzada en contra del mayor enemigo del Ecuador es precisamente el presidente Noboa. Más allá del tema electoral hay que entender una cosa: si regresa el correísmo no se van a ir nunca. Una precisión de cifras que en algún rato confunde ahí Andrés. Cuando él cita de 53% respecto a Noboa, es su aceptación, según Comunicaliza. Comunicaliza dijo aquí mismo que su intención de voto era 32%, mientras que Sedatos le encuentra 55% de potencial político en una nueva fórmula que mezcla muchas cosas, pero según Sedatos la intención de voto de Noboa anda por el 36%. Aclarado eso. Este es el problema de fondo, César Febres Cordero Loyola, que el único capaz de frenar al gran enemigo que tiene el país, que es el correísmo, por los márgenes que todavía tiene de apoyo, es Daniel Noboa. Y que si debilitamos o dispersamos esa opción, no solo que el correísmo gana, sino que se queda para siempre. Permítame la candidez, Carlos. Había un punto no muy lejano en el tiempo, en el pasado, en el que Daniel Noboa no existía para la mayoría de los comunicadores y medios de prensa. Usted mismo en un principio desistió de entrevistarlo. Daniel Noboa surgió de la nada. Así es. Una serie de eventos, trágicos algunos, lo catapultaron a la presidencia de la República. ¿Tú crees que la historia se repite y puede haber otra sorpresa nuevamente? Pero por supuesto que sí. Yo hace poco decía... ¿Y de ese mismo tipo la historia? O sea, una cosa macabra, criminal. No necesariamente. Pero puede tener 1000 configuraciones. A ver, el presidente de la República en este momento, dependiendo qué encuesta queramos ver, podría tener 27, 32% de intención de voto. Y eso va a cambiar muchísimo en el futuro, para arriba, para abajo, O sea, no lo sabemos. el correísmo no es un peligro, siendo consistentemente el que siempre entraba a segunda vuelta y la primera fuerza política del país. Por más que algunos me digan que los defiendo a veces, y sí, los defiendo a veces, ustedes saben, muchos de los que nos ven saben, que yo soy oponente de ellos en opinión. Pero yo creo que otro es el enemigo principal de este país, el desgobierno, que puede configurarse de muchas maneras. Si nosotros nos aferramos a cualquier gobierno de turno para que no vuelva el correísmo, uno, se valía lo peor del correísmo, el revanchismo de ellos. Dos, sostenemos a gobiernos que terminan decepcionando. ¿Y tres? Y tres, de esa pugna política tonta se favorecen los narcos, que son también parte del gran problema de este país. Rafael, sobre cómo plantea el dilema Andrés Páez. Creo que hoy por hoy el presidente de la República es el más opcionado a pasar a una segunda vuelta contra el correísmo. Sí, hoy. Pero lo que dice César es cierto. Yo mismo hice un comentario diciendo que Daniel Noboa no tenía ninguna posibilidad. Y de repente es el presidente de la República. Yo tengo que
tragarme mis palabras, las letras que escribí, y decir, sí, en este país puede pasar cualquier cosa. No hay que descartar nada. Lo que no creo yo es en ese extremismo anticorreísta, así como tampoco creo en el extremismo correísta. Yo pienso que eso nos tiene fregados como país también, políticamente, porque vivimos con el cuco de Correa encima. Yo ya me lo quité hace rato. Yo pienso que Correa es un meme. Realmente creo que él se convirtió en un meme. Vive dando tiros al pie. Exacto. Entonces, las declaraciones y especulaciones de todo lo malo que le podía pasar al Ecuador después del asalto a la Embajada de México, o sus primeras reacciones en el tema del New Yorker. El correísmo, dirigido por Correa, gastó las primeras horas después de la salida de esta crónica diciendo, dijeron que era discípulo de Chávez, hablaron de la base de Manta. Fue un publireportaje. ¿Usted cree Así entonces, como en lo que decretó Fernando Villavicencio, el correísmo nunca volverá al poder otra vez? No necesariamente. Yo no sé si vuelva o no vuelva. A lo mejor tiene un candidato que finalmente pueda desplazar a Rafael Correa sin causarle daño a Rafael Correa, sin perseguirlo a Rafael Correa, pero al mismo tiempo sin tratar de tirarle una boya, porque en estos momentos el correísmo solo vive para Correa y para Jorge Glass. Mientras el correísmo siga con su única meta, como que es traer a Rafael Correa de vuelta al país y sacar a Jorge Glass de la cárcel, no va a regresar el Y sin embargo siguen representando una buena parte del país y han estado a 3 puntitos de ser presidente de esa 5. Sí. 53, no, 48. No, esos 3 puntos. Son o sea, 3 si puntos. pasa de 48 a 51 son 3. Son 3 puntos los que le faltan, bien. son 3 puntos los que buscan y quieren hacerlo con él. Pero lo que pasa es que el fantasma de la traición a Correa no lo deja dormir. Bueno, aquí acoto una sola cosa que le he dicho antes, y esto no es para escuchar mi opinión, sino la de mis invitados. El correísmo solo gana si Rafael Correa es otra vez candidato. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, otros criterios de nuestros panelistas centrales, César Febres Cordero Loyola y Rafael Cuesta Caputi, respecto a la reciente cadena radial del presidente Daniel Noboa. La cadena radial del presidente Noboa lo descubrió claro y convencido de sus metas, sin un equipo homogéneo para conseguirlas. Su mayor fortaleza aún está en la dispersión y desprestigio de sus rivales. Estamos desde los estudios 24/7 y eso significa que nos pueden ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Carlos. Vamos a proceder al rito final con que concluye el programa, que son 3 preguntas de María Clara para cada uno cuando hay 2 invitados. Ella les recordará cómo deben responder y a partir de esas preguntas yo tengo algunas inquietudes últimas que formularles adicionalmente a la reflexión de cierre con que ellos deberán concluir. María Clara. Gracias, Carlos. Ahora vamos con las preguntas que corresponden para César Febres Cordero Loyola. La primera pregunta para usted. ¿Cree que pertenece al segmento etario al que apela generalmente el presidente de la República? Es decir, jóvenes entre 15 y 25 años. ¿Diría usted que constituyen un voto cautivo para él, sí o no? Si vemos las cifras de las encuestas y estudios, no. La segunda pregunta. El hecho de que el presidente apele ahora a medios convencionales para ampliar su comunicación revela que el medio digital no fue totalizador cuando se vuelve viral, ¿sí o no? No. La tercera pregunta. Solo un joven como Daniel Noboa, pero con un discurso adecuado a lo que necesita ahora nuestro país, ¿podría convertirse en el outsider que algunos sueñan, sí o no? No tiene por qué ser joven, no. Ahora las preguntas para Rafael Cuesta Caputi. La primera, con relación a su corta trayectoria política y la inexperiencia de la mayoría del equipo que lo rodea, ¿lo conseguido hasta ahora por Daniel Noboa es meritorio, sí o no? Sí. La segunda pregunta. ¿Debe tener Daniel Noboa un ministro de las características, por ejemplo, de Juan Manrique, Heinz Meller, Carlos Feroblum, Andrés Vallejo? Es decir, alguien de mayor edad y recorrido político, ¿sí o no? Urgentemente. La tercera y última. De los candidatos en la palestra hasta ahora, ¿alguno pone en peligro la reelección de Daniel Noboa, sí o no? No.
Muchísimas gracias. Carlos. Buenas preguntas, solo una precisión. El segmento etario al que más apela Daniel Noboa es 15 a 35 años, dijimos 25. Y para concluir, ¿algún aspecto que a ti particularmente te interese evaluar de esa cadena radial que no hayamos tratado? Sí, es la economía en general, ¿no? No es el único tema de la seguridad en este momento y no puede separarse al final la economía de la seguridad. El presidente celebraba que él tenía información de que el pronóstico para el primer trimestre de crecimiento era de 0.5, que crecimos 1.2. Pero si vamos a la información que publica el Banco Central, este crecimiento 1.2 se debe en buena parte a un aumento de los inventarios y una reducción de las importaciones, cosa que es el análisis del Banco Central, no el mío porque no soy economista, solamente se puede dar por una bajada, una depresión, un mal desempeño de la actividad económica. Puede ser que en ciertos momentos haya habido aumento de las ventas, tal vez, pero no ha habido la mejoría económica que el presidente está celebrando y él debería admitir la dificultad de la situación si la quiere corregir. ¿En tu caso lo mismo, Rafael? Sí, lo dijimos alguna vez en un panel en Radio Centro, Carlos. El tema delincuencial no es lo que más afecta a la parte económica, es la misma parte económica, el manejo económico, el manejo del Estado. Porque si bien Daniel Noboa, y esto es lo que me preocupa, apela a un discurso de somos el nuevo Ecuador y los del viejo Ecuador no nos quieren dejar, él está actuando exactamente igual, con las mismas medidas, hasta el mismo lenguaje, hasta las mismas actuaciones de ese Ecuador de los años 80 y 90. Es exactamente igual, no hay ninguna diferencia. El manejo del Estado es exactamente lo mismo. Necesitamos escoger este país y pasarlo por una cernidera para que todo lo malo caiga y dejar solamente lo bueno. Y eso no lo está haciendo Daniel Noboa. Dice que algún momento lo hará y quiero creerle, pero yo me esperaría de un joven de 36 años que ponga patas arriba a este país de verdad. Rafael Cuesta Caputi y César Febres Cordero Loyola, mil gracias. El presidente Noboa tiene claro, creo yo, que hoy, hasta ahora, para quienes estamos conscientes de la amenaza del correísmo por su clara defensa o indiferencia frente al poder narco, él se constituye en la mejor opción para impedir que tomen el poder total, pues el parcial lo tienen ya, como tanto han intentado. Pero como he venido reiterando a lo largo del programa, esa no puede ser la máxima fortaleza sobre la cual se asiente su gobierno, sino 3 objetivos que se propuso en los cuales hay mejoría, ciertamente, pero ni de lejos recuperación a la altura que exige la crisis o a la altura del respaldo y la comprensión que él ha recibido hasta ahora. Reducción sostenida de la inseguridad, aumento significativo del empleo y crecimiento de la obra pública. Si todo eso hubiera ocurrido, se generaría la tan anhelada reactivación económica. Mayoría del país todavía apoya a Noboa y estaría incluso propensa a reelegirlo, más por la dispersión, como he dicho también, el desprestigio de sus opositores, que por el propio prestigio o mérito del presidente. Daniel Noboa todavía sigue siendo lo nuevo, lo distinto, lo fresco, lo disruptivo, pero no por mucho tiempo más. Tiene que ser también lo eficiente ante la crisis, dar un golpe de timón que tanto necesita su gobierno, sancionar los brotes de corrupción en el Ejecutivo que ya empiezan a aparecer y sobre todo cuidarse del ensimismamiento del poder. Carondelet hace perder el sentido de la realidad y de las proporciones. Y no estamos para un presidente más que se enamore del poder, sino de su pueblo que lo llevó al poder. María Clara. El día de mañana a las 22 horas nuestro invitado central será Diego Guerrero Guevara, gerente general de Petroecuador. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.